Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy el doctor Luis Fernando Treviño y este es su programa Odontología para Todos. El día de hoy vamos a tener un programa especial en donde vamos a hablar en conjunción un especialista en odontopediatría, la doctora Zaira Daniela Gurrola Ruiz, que nos hace favor de acompañar en esta ocasión también. Ella ya había estado anteriormente y la verdad es de que como ortodoncista yo también voy a dar mi punto de vista para que las personas saquen beneficio en cuanto a este tema que es muy importante, es muy común y creo que lo van a disfrutar todos ustedes allá en casa o en sus trabajos. Bienvenida, doctora Daniela Gurrola, es un placer tenerte otra vez aquí en el estudio. Y bueno, ¿quieres decirle al público cuál es el tema que les tenemos preparados? Claro que sí. Pues muchas gracias, Luis, por invitarme otra vez a tu programa. Yo creo que es muy importante ahora lo que vamos a hablar y cómo lo vamos a tratar. Es algo que nos pasa y que les pasa a muchos de nuestros pacientes, que son los hábitos orales. Los hábitos que tenemos, que son las conductas repetidas que vamos haciendo día a día y a veces consciente o a veces inconscientemente. Y creo que la forma de que lo vamos a ver ahora, de una parte como lo vemos los odontopediatras y como lo ven los ortodoncistas como tú, es verlo de la manera que sea para el beneficio del paciente. ¿Por qué? Porque los dos tratamos estos, tú como ortodoncista, yo como odontopediatra, los dos tratamos los hábitos y entonces depende de cuándo llegue el paciente, cuáles son las características, ya sea que no me toque a mí o te toque a ti tratarlos, pero claro que siempre tratando de hacer lo mejor para el paciente. Entonces esto es un quien vive, es un quien vive amistoso entre la odontopediatría y la ortodoncia, dos enfoques diferentes, pero que se deben de hermanar para beneficio del paciente, como dice la doctora Daniela Gurrola. Y bueno, pues ya explicaste, o quieres explicar nuevamente lo que es un hábito en sí. Pues solamente es algo que nosotros hacemos repetidamente para no irnos a toda la estructura de que cómo puede ser un hábito, los tipos de hábitos. Creo que en esta ocasión nada más con decir, es algo que nosotros realizamos continuamente, ya sea, podemos tener hábitos buenos o hábitos perniciosos, ¿no? O sea, el hacer ejercicio es un hábito bueno, pero por ejemplo, el respirar es un hábito bueno. Lo malo es cómo respiramos y cuando lo hacemos de una manera que no es la indicada. Entonces, en nosotros como podemos tener diferentes tipos de hábitos y vamos a hablar en esta ocasión de los hábitos orales que nosotros podemos encontrar. Y bueno, pues allá para las personas que nos están viendo, vamos a hablar exactamente como dice la doctora Gurrola en cuanto a los hábitos intraorales. Estos hábitos intraorales, bueno, traemos algunas imágenes, a ver si en el máster nos pueden ayudar para colocar la primera. Y pues vamos de los hábitos menos comunes, de los hábitos que se presentan menos, porque bueno, obviamente el hábito más importante es el más que se presenta, no sé si estés de acuerdo conmigo, el hábito de chuparse el dedo, que bueno, pues lo van a encontrar en la literatura como succión digital. Entonces, pero independientemente del hábito de chuparse el dedo, tenemos otros hábitos que a lo mejor no tienen tanta frecuencia, pero que también se presentan y tenemos que mencionarlos, ¿no es así? Sí, así es. Mira, tenemos, por ejemplo, en mi práctica como odontopediatra, sí llegan todavía muchos niños con el hábito que dice la mamá, oiga, es que toda la noche muerde la telita, se muerde la pijama o se muerde los puños de la chamarra. La ¿sí? almohada. La almohada, entonces empiezan a morder. Hay otros hábitos como los que algunos pacientes, muy pocos en realidad, presentan, como es el estarse mordiendo los cachetes. Y se los muerden, no es tan frecuente porque obviamente el niño se va a hacer, es como si te mordieras y te queda ahí la lesión y entonces lo dejan de hacer por dolor. Pero cuando alcanzan a hacer un callito, entonces siguen mordiendo. Tenemos otros hábitos, como cuando llegan los niños con todo su labio rojo, ¿por qué? Porque se están mordiendo los labios, ya sea el labio superior o ya sea el labio inferior. Y entonces son pacientes que siempre traen sus labios rojos, partidos, secos, dolorosos, o sea, porque a veces hasta les duele el hacer esto. Y entonces esto nos está causando varias cosas que ahorita tú nos explicarás, pero son hábitos que no se presentan tan frecuentemente. Otro de los hábitos que muchas mamás llegan, no precisamente con el odontopediatra, pero sí llegan a manifestar, es que mi niño se come las uñas.
Sí, entonces eso también nos hace, y los hábitos que nosotros ahorita estamos viendo son los que nos van a tener repercusiones en la boca del niño, ¿verdad? Obviamente los niños pueden tener muchísimos más hábitos. Hay hábitos que se presentan muy, muy frecuentemente y es con el que llega la mamá y dice, se chupa el dedo. Sí, es tan común y sobre todo en ciertas etapas, de hecho hasta se considera normal en las primeras etapas de la vida, ¿verdad? Así es, o sea, el chuparse el dedo es como muy, muy común en los niños y hay que ver, cuando llega con nosotros, yo creo que del el 90-95% de los niños que llegan y que se chupan el dedo, la mamá ya intentó varias cosas, algunas arriesgadas, algunas no tanto, pero para que el niño no se chupe el dedo. Entonces nosotros tenemos que ver esta parte que por lo general sí nos llegan más chiquitos a nosotros, a los odontopediatras, el niño. Porque a veces cuando están pequeños, pues bueno, obviamente piensan en llevarlo en un especialista en odontología infantil. Entonces llegan pacientes, no sé, de 3, 4 añitos. Ahorita más adelante vamos a ver cuál es la edad ideal para empezar a interceptar este hábito y tratarlo de erradicar. Pero bueno, el programa, el resto del programa va a ser tratado de esta forma. Y bueno, quiero decirte que estás invitada para el siguiente programa, y ustedes también, que va a ser la próxima semana, también en viernes a las 9:30 de la noche. Aquí los esperamos. Y va a ser la segunda parte de hábitos intraorales, porque es un tema que es muy extenso y no vamos a alcanzar a tratar todos y cada uno de ellos como nos gustaría. Entonces estás invitada y ustedes también. Pero bueno, vamos a continuar, Dani. Bueno, mira, otro de los hábitos que se presenta muy frecuentemente, el hábito, ahorita que hablábamos del hábito de dedo, es algo que los papás pueden ver y saben que está mal. Pero hay otro tipo de hábitos, por ejemplo, cuando el niño deglute, y la vez pasada que me invitaste hablábamos de esa deglución que se va realizando cuando la mamá alimenta al niño con el pecho materno. Y cuando no se hace de la manera correcta, entonces el niño empieza a deglutir de una manera distinta. ¿Y qué es lo que hace? Son los niños que tienen la lengua de fuera y que la mamá a veces le dice cuando se da cuenta, mete la lengua. ¿Por qué? Porque el niño está toda la vida con su lengua hacia afuera. ¿Y sabes qué pasa, Dani? Que el estímulo, la función, dicen que hace la forma, y también el estímulo. Y entonces al momento de deglutir de una manera correcta, se estimula el crecimiento adecuado de los maxilares, tanto de la maxila como de la mandíbula. Así es. Y también la forma. Entonces, cuando no lo hacen bien, empieza a deformarse la cara de los niños. Y es ahí donde hay que empezar a corregirlo. Y sí, tienen que fijarse muy bien desde el momento de cómo amamantan la madre a sus hijos, si el niño lo está haciendo de una forma adecuada, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros tenemos con estos pacientes que pasan saliva y sacan la lengua, o que están viendo la tele y tienen la lengua entre los dientes superiores y los inferiores y con la boca abierta. Entonces, por lo general esos niños van a tener también sus labios abiertos y van a empezar a producir otras cosas. Entonces, este hábito no siempre es diagnosticado por los papás. A veces hay papás que les da así como que, pues está raro, ¿verdad? O sea, mi niño tiene la lengua afuera, pero no dicen, este es un problema, sino nada más es algo que no es normal, pero no lo consideran como un problema en sí. Y es muy importante empezar a detectarlo por lo mismo que tú dices, ¿no? Todos los efectos que nos puede traer la deformación de su cara, de su boca. Esto hay que detectarlo y no siempre los papás lo pueden detectar. ¿Sabes cuál es otro hábito, Daniela, que es muy también común y que va muy asociado también con la deglución atípica, o deglución anómala, el hecho de deglutir mal, es la respiración bucal? Entonces, normalmente también la lengua, porque tanto en lo que es la deglución atípica como en la respiración bucal, los pacientes como que van acostumbrando a bajar la lengua, a colocarla en la parte inferior, en lugar de colocarla entre los dientes de enfrente, en el paladar, adelante, la colocan abajo y entonces respiran y degluten de esa manera y se van acostumbrando desde chicos a través de este hábito que se genera y se va deformando la carita. Y bueno, las consecuencias son muy similares, lo que es la deglución atípica y lo que es la respiración bucal. Y es por eso que también tenemos planeado una segunda parte
en cuanto a estos dos hábitos. Y el resto del programa lo vamos a dedicar a lo que es el hábito de chuparse el dedo o succión digital. Entonces, pues bueno, ¿te parece si comenzamos ahora con ¿qué te diré? Pues con las consecuencias de estos dos hábitos. De estos dos hábitos. Mira, las consecuencias son obviamente, como tú bien lo mencionabas, al momento de que los pacientes no estimulan los músculos, porque son alrededor, bueno, son 17 músculos que son los músculos de la masticación y que ayudan al crecimiento y a la formación de la cara, entonces se presentan y se considera, sobre todo, que después de los 3 años, porque antes de los 3 años, incluso se considera normal chuparse el dedo, por ejemplo. No sé tú qué opinas, hay una fotografía que se publicó, que se hizo muy famosa en los años 60 del primer ultrasonido. Ahorita es muy común, ya hay ultrasonidos incluso en cuarta dimensión, donde el feto, un bebito, ya desde el vientre materno parece que se está chupando el dedo. Y entonces causó mucho asombro hace algunas décadas, pero ahora ya es tan común que yo creo que ya no nos causa asombro, ¿verdad? Entonces, bueno, de esto y muchas cosas más me gustaría que siguiéramos platicando después de un breve corte que vamos a tener. Los esperamos. Regresen a su programa Odontología para Todos. Canal 9.1. TV UGED es para ti. Muy bien, pues bueno, ya estamos de vuelta y regresamos. Ahora, y con respecto al tema de todos los hábitos intraorales, no solamente del hábito de succión digital o de chuparse el dedo, mencionarles que hay varias formas de chuparse el dedo, no nada más es el dedo pulgar, hay quien se chupa 2 dedos de un lado, del otro, y también la repercusión o el efecto que va a tener va a ser diferente dependiendo de lo que es la frecuencia, la fuerza y la intensidad con que se haga, ¿cierto? Así es. Entonces, bueno, con respecto a esto vamos a ver cuáles son las malformaciones que van a generar en nuestra cara, en nuestro rostro. Entonces tenemos por ahí creo que algunas imágenes. Muy bien. Y entonces aquí podemos ver, mira, esta es la imagen típica que normalmente la usan también en odontopediatría, un paciente clase 2. ¿Y qué se refiere a un paciente clase 2? Son todas aquellas personas que tienen un desarrollo muy excesivo de la maxila o la parte de arriba y deficiente de la mandíbula. Es decir, está muy hacia afuera y normalmente nosotros lo representamos con algún roedor, alguna ardilla, algún ratoncito. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, tienen los 2 dientes de enfrente superiores más salidos o más hacia afuera. Se asocia también con lo que es las caras largas. El paciente empieza a desarrollar por la posición de la lengua que baja un estímulo para que la mandíbula crezca inclinada hacia la parte inferior. La parte inferior o el tercio se hace más grande, más largo. Los dientes ya no alcanzan a chocar porque hay una sobreerupción de los dientes posteriores y entonces topan primero las muelas atrás y los dientes de enfrente no alcanzan a llegar, se desarrollan mordidas abiertas, a veces en combinación con sobremordidas horizontales, es decir, que se vuelven más prominentes los dientes superiores y el engranaje, porque los dientes son como un engrane, como una maquinaria de reloj, donde los dientes se propulsan, los de arriba, un poco más hacia el frente y se restringe el crecimiento de los de abajo, entonces se quedan atrás. Y bueno, pues también hay una forma de paladar ojival o triangular donde se desarrollan este tipo de problemas. Y bueno, este es a grosso modo, de forma general,
hay quien lo tiene en forma combinada, con ciertos grados de severidad, dependiendo, como ya lo mencionamos, de lo que es la frecuencia, la duración y la intensidad. La fuerza, obviamente. Entonces, bueno, quisiéramos mostrarles a ustedes algunas formas de cómo se tratan. Bueno, ya explicamos, ya tenemos un paciente, te llega a la consulta, ¿cuál es la forma como lo tratamos los ortodoncistas? ¿Cómo es la forma como lo tratan los odontopediatras? Y bueno, pues tenemos una siguiente imagen. Vamos a ver. Bueno, aquí mira, depende mucho. El hábito, cuando nosotros vamos a tratar el hábito, depende mucho de lo que de cómo llega el paciente, ¿sí? No es lo mismo, y es ahí donde nosotros tenemos diferentes formas de tratarlo. No es lo mismo que te llegue un niño de 3 años, que no le vas a poner brackets, ni le vas a poner algún aparato, a que llegue un niño de 14, 9, 10 años. Entonces, cada uno son diferentes. Por lo general, cuando llega un niño de 3 años, el papá y la mamá ya lo trataron en casa, ellos tan especialistas muchas veces, ya les pusieron chile en el dedo. Un esmalte de esos de ajo que saben horrible, cualquier ya le pusieron cantidad de cosas, sí. todo le han puesto, ya el calcetín es muy buena técnica. Yo les digo que el calcetín no debe de ser limpio, debe